Bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en unos estudios bíblicos, muy específicos. Analizaremos unos textos de Tito Martínez que se centran en algo que presentan como fundamental: la naturaleza de Jesús como Mesías y, la condición que estos estudios marcan como indispensable: su linaje biológico del rey David. Que según el Evangelio es crucial entender a Jesucristo como descendiente biológico del rey David. Jesús es hijo biológico de José y porque, según esta línea argumental basada en el Evangelio, esto es, indispensable para reconocerle como el verdadero Mesías de Israel. Veremos los pasajes clave. Efectivamente. Estos estudios se sumergen en las profecías, en las genealogías de la Biblia. Argumentan que creer que Jesús es el Cristo, el Mesías que se esperaba, es fundamental. Citan Mateo 16, Juan 20, pero la pregunta clave que plantean es: ¿qué implica de verdad ser el Mesías según las Escrituras? Y la respuesta que dan es clara: Jesucristo es del linaje de David. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque estos estudios de Tito Martínez recalcan mucho lo de la simiente de Abraham. Citan Génesis 22, Gálatas 3, Hechos 3, y explican que cera en hebreo y esperma en griego Sí. se refieren a descendencia biológica, o sea, linaje físico, vamos, esperma incluso. Justo. Y lo mismo, y esto es crucial según estos análisis, se aplica al linaje de David. Se basan en 2 Samuel 7, el Salmo 132. Dios le promete a David un heredero de sus entrañas, de su cera, de su simiente biológica, vamos. Y luego Hechos 2.30, Romanos 1.3, insisten en que Jesús desciende de David según la carne. Por lo tanto, la conclusión que presentan es que Jesucristo es del linaje de David, pero por vía biológica, sí o sí. Entendido. Entonces, ¿cómo entra José, el esposo de María, en esta ecuación biológica según estos estudios? Pues analizan la genealogía de Lucas 3. Afirman que esa lista muestra a José como descendiente biológico de David y Abraham, y señalan que el propio texto llama a Jesús hijo de José. Rechazan de plano la idea de que José fuera solo padre adoptivo o legal. Dicen que eso es una invención posterior, que no está en la Biblia, y se apoyan en versículos, ¿sabes? Lucas 2.48, Lucas 4.22, Juan 1.45, Juan 6.42, donde la gente se refiere a José como el padre de Jesús. Esto lleva a una conclusión, bastante directa y potente. Sí, la verdad. La lógica que sigue Martínez en sus estudios es: si el Mesías tiene que ser descendiente biológico de David según la carne, y si a José se le llama hijo de David como en Mateo 1.20, y es él quien lleva ese linaje, entonces para cumplir las Escrituras Jesús tenía que ser hijo biológico de José. Es fundamental para ellos poder afirmar que Jesucristo es del linaje de David. La base argumental que se presenta, basada en el Evangelio, es que negar esta descendencia biológica directa de David a través de José equivale, según la interpretación de 1 Juan 2.22 que se expone, a negar que Jesús sea el Cristo, o sea, el Mesías verdadero. Vamos a explorar cómo se desarrolla esta idea en los textos de Martínez. Sí, vamos a desgranar los argumentos clave que se exponen en estos documentos sobre el linaje de Jesús. Partimos de una idea que estos textos resaltan como esencial, ¿no? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para la vida eterna. Un punto clave que se repite es que el Evangelio dice que el Mesías debía ser del linaje de David según la carne. Lo basan en Juan 20:31. Bien, entremos en materia. La afirmación central, según estos estudios bíblicos, es que para ser el Mesías verdadero, Jesús, debe ser descendiente biológico, utilizan los términos bíblicos simiente, cera, esperma, de Abraham y, muy importante, del rey David. Exacto. Se apoya mucho en pasajes como Gálatas 3.16, 2 Samuel 7, Salmo 132.11. Sí, Hechos 2.30 también. Y Hechos 2.30, cierto. Insisten mucho en que tiene que ser biológico carnal. Según estos estudios es fundamental. Jesucristo es del linaje de David. Y fíjate, lo interesante es cómo argumentan que ese linaje tiene que venir sí o sí por vía paterna.
Mencionan las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3. Ajá. Y afirman que las dos trazan la línea hasta Jesús a través de José, no de María. Y un detalle que remarcan mucho. A José se le llama explícitamente hijo de David, en Mateo 1.20. A María no. Entiendo. Para esta interpretación, esa vía paterna es la única que valida que Jesús es del linaje de David. Claro, pero aquí choca con la idea más extendida de la concepción virginal. O sea, si José es el padre biológico, ¿cómo encaja eso? Justo. Rechazan totalmente la idea de José como un padre adoptivo. Es más, la califican de doctrina satánica, atribuyéndola al catolicismo. Vaya. Para sostener que José fue el padre biológico, se basan en versículos como Lucas 3.23, hijo, según se creía, de José. Ya. O cuando María, en Lucas 2.48, le dice a Jesús refiriéndose a José, tu padre. Cierto. Y también Juan 6.42, ¿no es este Jesús el hijo de José? Con esto concluyen que José aportó la conexión biológica, la simiente, imprescindible para que Jesús sea del linaje de David. Hechos 2:30-31. Ahí Pedro afirma que Dios juró a David levantar al Cristo de su descendencia, en cuanto a la carne. También Romanos 1:3, donde Pablo dice que Jesús es del linaje de David según la carne. Ajá. Y se enfatiza que el linaje, en griego esperma, en hebreo sera, se refiere específicamente a descendencia biológica, o sea, a través del esperma. Entiendo. Y aquí es donde entra José. Los textos argumentan con mucha fuerza que este linaje davídico viene exclusivamente por José, no por María. Correcto. El argumento se apoya en las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3. Señalan que ambas trazan el linaje davídico a través de José. Y citan algo más específico sobre José. Sí, citan Mateo 1:20. Ahí el ángel llama a José hijo de David. Y se argumenta que en ninguna parte de la Biblia se llama así a María. La conclusión que presenta Martínez, basada en estos textos, es que José era el descendiente biológico de David, y Jesús, para ser el Mesías según el Evangelio, debía ser hijo biológico de José. Entiendo el argumento, pero, insisto, ¿y la concepción virginal? Isaías 7:14, Mateo 1:18, ¿cómo se concilia? Propone que Dios Padre, mediante el Espíritu Santo, su poder, hizo algo así como una teletransportación. ¿Teletransportación? Sí, de un espermatozoide de José, que era descendiente de David, al óvulo de María. Según esta lectura, así se cumplen las dos cosas, la profecía del nacimiento virginal y el requisito, que marcan como absoluto, de que Jesús sea del linaje de David según la carne. Lo dice Romanos 1:3. Ya. Y si alguien objeta que la Biblia no habla de teletransportación o espermatozoide, Claro, que son términos modernos. exacto, argumentan que eso no importa, que la ausencia literal de la palabra no invalida el concepto o el acto divino. Bueno, es una forma de encajarlo todo, ciertamente detallada. Entonces, la implicación de todo esto, según estos estudios, es bastante seria, ¿no? Sedísima. La conclusión a la que llega el autor, Tito Martínez, es que si niegas este linaje biológico a través de José, estás negando que Jesús sea el Mesías legítimo. Uf. Y conectan directamente esa negación con lo que 1 Juan 2:22 llama la doctrina del anticristo. Por eso insisten tanto. Hay que reconocer que Jesús es del linaje de David por esta vía, la paterna, la de José. Claro, pero esto choca frontalmente con la doctrina, tradicional del nacimiento virginal. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción en estos escritos? Bueno, la propuesta que hace Tito Martínez es singular. Sostiene que el Evangelio indica que, aunque María concibió siendo virgen por obra del Espíritu Santo, que se entiende como el poder de Dios, Dios utilizó un espermatozoide de José. Un espermatozoide de José. Sí, describe un acto sobrenatural. Dios habría teletransportado, por así decirlo, un espermatozoide de José a un óvulo de María. De esta forma, argumenta, se cumpliría la profecía de Isaías 7.14 sobre el nacimiento virginal, y a la vez el requisito mesiánico fundamental, ser descendiente biológico de David según la carne a través de José. Entendido. Entonces, la idea de José como padre adoptivo queda totalmente descartada en esta interpretación del Evangelio. Sí, de forma tajante. Los textos la califican como una mentira diabólica de lo que llaman el sistema iglesiero apóstata. Para sostener que la creencia original era que José era el padre biológico, citan pasajes. Por ejemplo, Lucas 2:48, ¿no? Cuando María dice, «Tu padre y yo,
hemos buscado. Sí. Exacto. O Lucas 3:23, hijo según se creía de José. También Juan 1:45 y Juan 6:42, donde le llaman hijo de José. El argumento es que esa era la creencia común, la original, y que la palabra adoptivo nunca aparece en la Biblia referida a José y Jesús. Vale. Y la implicación de todo esto, según estos escritos basados en el Evangelio, es crucial para la salvación, ¿verdad? Exacto. Se presenta como indispensable. Argumentan que creer que Jesús es el descendiente biológico de David a través de José es necesario para creer que es el verdadero Mesías de Israel. Y conectan esto con Juan 20:31. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es para tener vida eterna. Entiendo. Por tanto, negar esta descendencia biológica específica, según esta interpretación del Evangelio, sería caer en la doctrina del anticristo. ¿Y qué pasa con objeciones que a veces surgen del propio texto bíblico? Por ejemplo, la maldición sobre Jeconías. Sí, el rey Jeconías, antepasado de José en Mateo. Exacto. En Jeremías 22:30 dice que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono de David. ¿Cómo se resuelve eso? Pues estos estudios lo abordan. La interpretación que da Martínez es que esa maldición afectó solo a los hijos directos, inmediatos, de Jeconías, Ah, vale. no a descendientes lejanos como Jesús. Y la prueba que aducen es el anuncio del ángel a María, en Lucas 1:32-33. Ahí se dice claramente que su hijo sí reinará en el trono de David. Entendido. Con lo cual, eso anula la objeción de la maldición para Jesús. La conclusión es la misma. Jesús es del linaje de David. Entonces, resumiendo, la conclusión central que estos escritos de Tito Martínez extraen del Evangelio es que la identidad mesiánica de Jesús está inseparablemente ligada a su descendencia biológica de David, una descendencia transmitida a través de su padre humano José mediante una intervención divina muy específica en la concepción virginal. Así es. Es una perspectiva que redefine la relación entre José, María y Jesús, tal como la presenta el Evangelio según esta lectura. Y subraya una condición biológica como requisito indispensable para el mesiasgo. La idea es que Dios Padre, usando el Espíritu Santo, su poder, tomó un espermatozoide de José. ¿Un espermatozoide? Sí, un espermatozoide de José, y lo unió milagrosamente a un óvulo de María. Sin relación sexual, claro. De esa forma, dicen, se cumplen las dos cosas. La profecía de Isaías 7:14, del nacimiento virginal, y el requisito de que Jesús fuera linaje biológico de David a través de José. O sea, Jesucristo es del linaje de David. Me imagino que eso genera preguntas. ¿O objeciones? ¿Las abordan? Sí. Los estudios se adelantan a ellas. Por ejemplo, que la Biblia no habla de espermatozoide ni de teletransportación, responden que son palabras modernas, claro, para describir un milagro que la Biblia no detalla con ese lenguaje. Otra cosa es por qué Mateo 1 no dice que José engendró a Jesús. La explicación que dan es que el agente directo de la concepción fue Dios Padre, aunque usara la simiente, el material, de José. Pero insisten mucho en que negar esta descendencia biológica de David a través de José es negar que Jesús sea el Mesías verdadero de Israel. Citan 1 Juan 2:22. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto una interpretación bíblica muy concreta, la que presentan estos estudios de Tito Martínez. Argumentan que ser el Mesías está ligado indisolublemente a ser descendiente biológico de David, y que esto vino a través de José, por un milagro que usó su simiente. La afirmación central, repetida una y otra vez, es: Jesucristo es del linaje de David. Exactamente. Y la implicación que subrayan es que esto no es solo teología abstracta, sino que afecta a la fe y la salvación. Argumentan que creer en el Jesús correcto, el Mesías bíblico que es linaje de David, es vital. Y que rechazar esta visión, según la perspectiva de Martínez, es caer en la doctrina del anticristo. Queda claro el argumento central de estos estudios bíblicos que hemos analizado. La idea machacona es esa. La descendencia biológica de Jesús por parte de José, del rey David, no es algo secundario, es un pilar. Fundamental para identificar al Mesías y, según esta visión, para la salvación misma. Exacto. Nos deja una pregunta interesante para la reflexión. ¿Cómo impacta en nuestra comprensión de la naturaleza divina y humana de Cristo el poner tanto énfasis en esta conexión biológica específica a través de José, mediada por un acto sobrenatural divino, tal como lo describe el Evangelio según esta interpretación?
Más allá de estar de acuerdo o no con esta interpretación específica, ¿cómo cambia nuestra comprensión de textos sagrados el pararnos a mirar tan de cerca las genealogías? El significado original de palabras como cera o esperma. Da que pensar, ¿verdad? Y bueno, para quienes quieran explorar estas interpretaciones directamente de la fuente, el autor Tito Martínez tiene estos estudios bíblicos disponibles. Se pueden descargar gratis en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. las21tesisdetito.com. Eso es, y el enlace específico al estudio del que hemos hablado hoy pues estará en la descripción de este audio o en los comentarios asociados. Muy bien,